Soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a obtener la respuesta libre ante condiciones iniciales de carga del condensador distinta de cero y la respuesta forzada ante escalón de este circuito eléctrico. Para ello, lo modelaremos y obtendremos su representación interna normalizada y utilizaremos los comandos para esa respuesta libre y ante escalón de la Control System Toolbox que gastan esa representación. Una alternativa podría ser, claro, hacer transformada de Laplace de las ecuaciones y respuesta temporal con transformada de Laplace inversa, pero esa alternativa no será objeto de este vídeo. Si vemos el modelado físico, pues aquí tengo básicamente tres elementos que tendrán una cierta caída de tensión y aplicando las leyes de Kirchhoff yo podré escribir el modelo. Las entradas son U1 y U2, las dos intensidades I1 y 2 y la tensión en el condensador van a ser las salidas de interés y otras variables que yo quiera poner en mis ecuaciones van a ser IC, la intensidad en el condensador, y la derivada de la tensión del condensador que dará lugar al germen de la ecuación de estado. Estas dos resistencias y la capacidad van a ser los parámetros constantes del modelo. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de la física? Aquí están escritas, vamos a verlas aquí en forma bonita. La ecuación de una resistencia es que caída de tensión entre resistencias e intensidad. Esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2. Esta es la ecuación más importante de la dinámica, que la derivada temporal de la tensión en el condensador es intensidad entre capacidad del condensador. Y la intensidad en el condensador es la suma de las intensidades, con el criterio de signos que yo he escogido para escribirlo todo esto y las leyes de Kirchhoff, etc. Con lo cual, este sería el modelo. La transformada de Laplace no es objetivo de este vídeo. Vamos a pasar a hablar de la representación interna normalizada, esto es, de las ecuaciones de estado y de salida. El modelo eran 4 ecuaciones, pero tengo 10 letras. Eso significa que debo encontrar una justificación para despejar 4 cosas, porque había 4 ecuaciones, suponiendo 6 conocidas. La representación interna supone conocidos, claro, los parámetros constantes CR1 y R2, las dos entradas U1, U2 y la variable de estado VC. Y efectivamente puedo despejar de VC, I1, I2 e IC, y esto es lo que le estoy diciendo aquí. Entonces, esta es la solución del modelo que me servirá para montar la representación en variables de estado. Las variables de estado es justo la tensión en el condensador porque es la única variable que aparece bajo el signo de la derivada en el modelo físico. Las entradas son U1 y U2 y entonces la ecuación de estado es simplemente ver qué ha dado MATLAB como la derivada de la tensión. Y da esta cosa de aquí y vemos que es función efectivamente de los parámetros constantes de las entradas y de la propia variable de estado VC. Las ecuaciones de salida, pues si vemos las intensidades y la propia VC despejado, dan esto de aquí y también lo mismo, es función de las entradas de los parámetros constantes y de la variable de estado VC. Por lo tanto, hemos despejado correctamente el sistema. En representación interna, la derivada del estado es esto y la salida es esta función de estado y entradas. Bien, pues vamos ahora a introducir este modelo, sustituyendo unos valores numéricos, claro, en el Control System Toolbox para calcular la respuesta. La matriz A es lo que multiplica en las ecuaciones de estado a los propios estados. Entonces, el comando Jacobian en una expresión lineal me saca rápidamente lo que multiplica algo. La derivada de 3v con respecto a v pues es 3, o sea que este Jacobian, estas derivadas parciales no tienen nada que ver ni con linealización, ni ecuaciones diferenciales, ni nada, es una forma conveniente de sacar lo que multiplica algo en una expresión lineal y entonces pues lo que multiplica a los estados a vc es menos R1 más R2 entre C R1 R2. Efectivamente es menos R1 menos R2 entre C R1 R2. Bien, pues con esto ya tengo la matriz A de la representación interna. La matriz B es lo que multiplica las entradas en la ecuación de estado, es esta matriz B, que como hay un estado y dos entradas es de dimensión 1 por 2. La matriz C es lo que multiplica los estados en la ecuación de salida, como hay 3 salidas y un estado, es una columna, 3 por 1. Vemos, por ejemplo, eso, pues que lo que multiplica VC es menos 1 entre R1, menos 1 entre R2 y 1. Aquí está, menos 1 entre R1, menos 1 entre R2 y 1. Y por último, la matriz D es lo que multiplica a las entradas en la ecuación de salida y da esta expresión de aquí. Si yo quisiera obtener la matriz de transferencia, pues existe una fórmula, que es esta, a partir de la representación interna,
que si yo lo evalúo aquí, pues me da esta matriz de transferencia desde la representación interna que, como arriba tengo también el código que lo hace en transforma de Laplace, sustituir la derivada por S por V menos condición inicial, pues entonces en transforma de Laplace sale esto a partir de las ecuaciones del propio modelo y obviamente como la representación interna no es más que una reescritura de las ecuaciones de la física, pues haciendo transforma de Laplace y despejando obtengo la misma matriz de transferencia. Para simular este sistema, si ahora sustituyo valores numéricos, la matriz A vale menos 150, la matriz B vale pues esto de aquí, aquí tengo la C con el comando eval, aquí tengo la D, y entonces el comando ss, state space, de MATLAB, Control System Toolbox, me encapsula un sistema SIS en representación interna normalizada. Las entradas son U1, U2, las salidas son I1 y 2, VC. La respuesta ante escalón la calcula con el comando step. Como hay 2 entradas y 3 salidas, pues son 6 respuestas ante escalón. La respuesta ante condiciones iniciales la evalúa con el comando initial. Aquí pongo la tensión inicial del condensador, 2 voltios, y entonces el comando initial me da qué se vería en un osciloscopio en las 3 salidas cuando el condensador inicial está cargado en 2 voltios y, claro, como es estable, se descarga hasta 0 y la energía que había almacenada en el condensador se pierde disipada en calor en las resistencias hasta que, claro, todo va a 0 porque el sistema es estable y se descarga. Si quisiera hacer una respuesta forzada combinando entradas distintas de 0 y condiciones iniciales distintas de 0, eso lo tenía que hacer con el comando lsim, pero no es objetivo de este material. Por tanto, vamos a concluir. En este vídeo hemos modelado la física de este circuito con esto de aquí y hemos despejado la derivada de la tensión del condensador en función de dicha tensión del condensador y de las entradas. Ello me ha dado lugar a la ecuación de estado. La ecuación de salida también es despejar las variables de interés en función de VC y de las entradas. Y viendo lo que multiplica a las entradas y a los estados, he podido obtener las matrices A, B, C y D de la representación interna normalizada y la matriz de transferencia con esta fórmula de aquí. Sustituyendo valores numéricos con eval, lo he podido introducir en el Control System Toolbox para calcular la respuesta ante escalón con el comando step y la respuesta ante condiciones iniciales no nulas con el comando initial. Bien, esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.